Durante una entrevista de trabajo, una mujer notó la foto de su madre en la oficina del millonario. Lo que reveló a continuación lo dejó completamente sin palabras. Isabela siempre había soñado con un gran avance en su carrera. Había trabajado arduamente para conseguir su formación y experiencia en marketing, pero oportunidades como la que tenía frente a ella no aparecían todos los días. La empresa de Fernando Rosas era reconocida a nivel nacional, y conseguir un puesto allí podría transformar su vida profesional. Sin embargo, ese día, algo más profundo e inesperado estaba a punto de suceder. Al llegar al edificio, Isabela ya sentía una mezcla de ansiedad y entusiasmo. El vestíbulo era lujoso, con pisos de mármol, un candelabro majestuoso en el techo y una atmósfera que exudaba poder. Entregó sus documentos en la recepción y fue conducida a una sala de espera, donde aguardaría para ser llamada a la entrevista. El ambiente era silencioso, excepto por el suave sonido de la música de fondo. Isabela respiraba profundamente, intentando calmarse y mantener la concentración. Minutos después, la asistente la llevó a la oficina de Fernando Rosas. Apenas entró, fue recibida con una mirada directa y firme. Él estaba sentado detrás de un imponente escritorio, con grandes ventanas al fondo que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. Era un hombre de presencia impactante, con el cabello canoso bien peinado y vistiendo un costoso traje que irradiaba poder. Sin embargo, había algo más allí, una sensación que Isabela no lograba identificar. La entrevista comenzó de manera tradicional. Fernando hizo preguntas sobre su experiencia, indagó sobre sus proyectos anteriores y parecía interesado en conocer su visión del mercado. Isabela, aún un poco tensa, respondía de forma objetiva, pero sentía que algo en ese ambiente le estaba desconcentrando. Era como si hubiera algo que no lograba identificar, pero que la incomodaba profundamente. Fue entonces cuando sus ojos, sin querer, se posaron en una pared decorada con fotografías. Retratos de Fernando en eventos, con personas importantes, y una en particular, más al fondo, llamó su atención. Isabela dejó de hablar por un segundo. Allí, en esa fotografía antigua, estaba el rostro de su madre. La joven mujer sonriente al lado de un grupo de personas parecía fuera de lugar entre esas imágenes de empresarios y figuras influyentes. ¿Cómo había llegado esa foto ahí? ¿Y por qué su madre, que nunca había mencionado conocer a alguien tan importante como Fernando Rosas, estaba en una fotografía en su oficina? El corazón de Isabela se aceleró, y su respiración se volvió corta. Intentó disimular, pero era imposible apartar la mirada de esa foto. Fernando, notando el cambio en su comportamiento, siguió su mirada hasta la fotografía. Parecía tan sorprendido como ella. Por un momento, su rostro endurecido de empresario poderoso se desmoronó, revelando una expresión de asombro. Un silencio incómodo llenó la sala. Isabela no sabía qué decir, y Fernando parecía estar procesando la situación. «Señor Rosas», comenzó Isabela, dudosa, su voz baja pero firme. «Esa fotografía, la mujer que aparece, es mi madre». Fernando se quedó inmóvil. Aquel hombre, que hasta entonces había demostrado un control absoluto sobre la conversación, de repente parecía afectado. Sus manos temblaron levemente sobre la mesa antes de que cerrara los ojos por un instante, como si estuviera intentando asimilar el impacto de la revelación. «¿Tu madre?», preguntó, su voz casi un susurro. «¿Cómo es posible?». Isabela no tenía respuestas. Todo lo que sabía era que esa foto no debería estar allí. Nunca había oído hablar de ninguna conexión entre su madre y ese hombre. Pero ahora, frente a la mirada confundida e inquieta de Fernando, parecía que algo mucho más grande estaba a punto de ser revelado. Algo que cambiaría por completo el rumbo de esa entrevista. El aire en la oficina parecía haberse vuelto más denso tras la revelación de Isabela. El silencio entre ella y Fernando no era solo incómodo, era aplastante. Isabela sentía como si cada segundo de silencio estuviera lleno de preguntas sin respuesta, de secretos ocultos que ni siquiera sabía que existían. Fernando, por otro lado, seguía paralizado por la sorpresa, con sus ojos fijos en la fotografía, como si no pudiera creer lo que veía. Isabela intentó reorganizar sus pensamientos. No estaba allí para resolver misterios familiares, estaba allí para una entrevista de trabajo y necesitaba recomponerse. Sin embargo, ¿cómo podría ignorar el hecho de que una foto de su madre estuviera en la pared de uno de los hombres más ricos e influyentes del país, un hombre con el que nunca había tenido contacto antes? ¿Por qué estaba la foto de su madre allí, en ese retrato,
¿Y cuál era la conexión entre ella y Fernando? Respiró hondo y decidió romper el silencio. Señor Rosas, disculpe por sacar este tema, pero necesito saber. ¿Cómo está esta foto aquí? Mi madre. Ella nunca mencionó tener algún tipo de vínculo con usted o con su empresa. Fernando, visiblemente aún afectado, se recostó en la silla y se frotó la cara con las manos. Parecía estar buscando las palabras correctas, o quizás tratando de decidir qué podía o debía decir. Yo, no sé por dónde empezar, finalmente dijo, con la voz ronca. Esa foto. Hace muchos años que no la veía. Yo no imaginaba que tú serías la hija de ella. Isabela frunció el ceño, sorprendida por la respuesta vaga y llena de más preguntas. Hija de ella. ¿Qué significaba eso? Con cada nueva palabra de Fernando, parecía que ella solo se hundía más en un enigma del que no tenía conocimiento. ¿Conocía a mi madre?, preguntó Isabela, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba levemente. Fernando guardó silencio unos segundos antes de responder. Su expresión era seria, casi dolorosa, como si recordara algo que lo perturbaba profundamente. Sí, la conocía. Mucho más de lo que puedes imaginar. Esa última frase hizo que el estómago de Isabela diera un vuelco. ¿Qué quería decir con eso? ¿Y por qué parecía tan difícil para él hablar de ello? Isabela sentía que había algo mucho más grande detrás de ese misterio, algo que podría cambiar la forma en que veía tanto a su madre como a Fernando. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Fernando se levantó de la silla y comenzó a caminar hacia la ventana. Esta entrevista ha terminado, dijo con una firmeza que dejó a Isabela sin palabras. Ella lo observó caminar hacia la ventana, con las manos en los bolsillos y los hombros tensos. Miraba hacia la ciudad abajo, pero parecía estar en algún lugar lejano, inmerso en recuerdos que Isabela no tenía idea de cuáles podrían ser. Pero, señor Rosas, comenzó Isabela, intentando encontrar las palabras correctas para insistir en la conversación, pero la interrumpió sin siquiera girarse para mirarla. Necesito un tiempo para pensar. Isabela, esta conversación, esta fotografía, ha sacado a la luz algo que no estaba preparado para enfrentar hoy. Hizo una pausa y luego giró la cabeza levemente en su dirección. Por favor, vete a casa por ahora. Me pondré en contacto contigo. Isabela se levantó, confundida e inquieta. No era el desenlace que esperaba para esa entrevista. Quería respuestas, pero estaba claro que no las obtendría en ese momento. Antes de salir, echó un último vistazo a la fotografía en la pared. Esa imagen de su madre joven parecía tan fuera de lugar en esa opulenta oficina, como si guardara secretos que habían sido enterrados por mucho tiempo. Se despidió con un gesto de cabeza y salió de la oficina. Mientras caminaba por el pasillo, su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Quién era, en realidad, Fernando Rosas para su madre? ¿Y por qué había reaccionado de esa manera? En el ascensor, Isabela apretó con fuerza su bolso, como si eso pudiera ayudarla a mantenerse firme en medio de tantas dudas. La única certeza que tenía en ese momento era que su vida acababa de verse envuelta en un misterio que necesitaría mucho más que una simple entrevista para ser resuelto. Cuando Isabela salió del edificio, el aire en la calle parecía más pesado. Caminaba sin rumbo fijo, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. ¿Cómo podía estar esa foto de su madre en la oficina de Fernando Rosas? Y, aún más inquietante, ¿qué quiso decir él con la conocía más de lo que puedes imaginar? El misterio en torno a su madre, una mujer sencilla que jamás había mencionado ningún contacto con personas influyentes, ahora era un torbellino de preguntas sin respuesta. El camino de regreso a casa fue un borrón. Isabela solo podía pensar en la expresión de Fernando y en lo afectado que pareció por el descubrimiento. Su instinto le decía que eso no era una coincidencia. Había algo más grande en juego, algo que involucraba a su madre de una manera que nunca había imaginado. Al llegar a su apartamento, Isabela dejó su bolso caer en el sofá y fue directamente a la ventana. Observando la ciudad a lo lejos, sus pensamientos empezaron a revolverse nuevamente. Ese empleo, que debía ser la gran oportunidad de su carrera, ahora parecía insignificante ante la magnitud del misterio que tenía en sus manos. Necesitaba entender lo que estaba ocurriendo, pero no sabía por dónde empezar. Tratando de encontrar alguna pista, Isabela decidió revisar los viejos álbumes de fotos de su madre. Su madre, Rosa, siempre había sido muy reservada sobre su pasado.
Hablaba poco de su juventud y nunca mencionaba personas importantes o eventos que hubieran marcado su vida. Para Isabela, eso siempre había parecido normal, hasta ese momento. Los álbumes estaban en una caja en el armario de su habitación, cubiertos de polvo por el paso del tiempo. Al abrirlos, Isabela fue invadida por una sensación agridulce. Las fotografías traían de vuelta recuerdos de la infancia, momentos felices junto a su madre. Pero nada allí parecía encajar con lo que había visto en la oficina de Fernando. Ninguna foto mostraba algo fuera de lo común. Solo imágenes de una vida simple, tranquila, sin señales de secretos o intrigas. Hasta que, en el fondo de la caja, Isabela encontró algo que no esperaba. Un sobre amarillento por el tiempo, sin destinatario, solo con las iniciales FR escritas a mano en la esquina. Su corazón se aceleró al sostener ese pedazo de papel. ¿FR? ¿Sería Fernando Rosas? ¿Qué tenía que ver su madre con él? Con manos temblorosas, Isabela abrió el sobre. Dentro, había una carta escrita a mano, fechada hacía muchos años. La caligrafía le resultaba familiar. Era de su madre. Comenzó a leer, cada línea trayendo una nueva ola de sorpresa. Querido Fernando, no sé si algún día leerás estas palabras, pero siento que debo escribirlas. Nuestro pasado es algo que llevo en silencio durante tantos años, y ahora que mi hija está creciendo, siento que el peso de este secreto se vuelve insoportable. Nunca hablé sobre lo que ocurrió entre nosotros, y sé que tú también elegiste el silencio. Pero no puedo ignorar más el hecho de que nuestra historia afectará su futuro, aunque ella nunca sepa la verdad. Isabela dejó de leer, con los ojos muy abiertos y el corazón a punto de salírsele del pecho. ¿Su madre y Fernando Rosas tenían una historia juntos? ¿Qué significaba eso? Las palabras "nuestra historia" le parecían un golpe en el estómago. Isabela sintió que sus piernas flaqueaban y se dejó caer al suelo, aún sosteniendo la carta. Todo lo que conocía sobre su vida y sobre su madre estaba siendo desafiado en ese momento. ¿Cómo podría seguir adelante sin saber lo que realmente había ocurrido en el pasado? Isabela sabía que esa carta no era suficiente para responder todas sus preguntas, pero era un comienzo. Necesitaba más información, y la única persona que podía ayudarla a descubrir la verdad era Fernando. Decidida, Isabela tomó una decisión. No iba a esperar a que él se pusiera en contacto, como había prometido. Ella misma lo buscaría y exigiría respuestas. La carta aún estaba abierta en su regazo, y las palabras parecían resonar en su mente. Nuestra historia afectará su futuro. ¿Qué quiso decir su madre con eso? ¿Qué más había ocultado? Isabela sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Al día siguiente, volvería a esa oficina y confrontaría a Fernando Rosas. Tendría que explicar lo que realmente sucedió entre él y su madre, y por qué eso ahora estaba ligado a su futuro. La noche fue larga e inquieta para Isabela. Apenas logró dormir, con la carta de su madre aún resonando en su mente. Las palabras escritas se repetían en sus pensamientos, y la imagen de Fernando Rosas, conmocionado ante la fotografía de su madre, no dejaba de rondar en su cabeza. Sabía que ese era el momento de descubrir la verdad, de enfrentar el pasado que su madre había mantenido en secreto durante tanto tiempo. Por la mañana, Isabela se levantó decidida. Guardó la carta nuevamente en el sobre, lo metió en su bolso y salió rumbo a la oficina de Fernando Rosas, sin avisar, sin programar una cita. La ansiedad ardía en su pecho, pero también sentía una urgencia que no podía ignorar. Era como si todo en su vida estuviera a punto de cambiar, y la única forma de avanzar era confrontar a Fernando. Al llegar al edificio, Isabela respiró hondo y entró. La recepcionista la miró con sorpresa, ya que no había ninguna reunión programada, pero Isabela no se dejó intimidar. Con firmeza, pidió hablar con Fernando y, tras un breve momento de vacilación, la asistente accedió a intentar contactarlo. Después de unos minutos de espera que parecieron una eternidad, la condujeron nuevamente al imponente despacho del empresario. Esta vez, Fernando no estaba detrás de su escritorio cuando Isabela entró. Estaba de pie, de espaldas, mirando por la ventana, como si ya supiera el motivo de su visita. Al oír que la puerta se cerraba, se giró lentamente para mirarla, su rostro cargado de una expresión que mezclaba tristeza y resignación. «Sabía que volverías», dijo con calma, pero con un leve tono de amargura en la voz. Isabela no perdió el tiempo. Sacó el sobre de su bolso y lo sostuvo a la vista de Fernando.
Encontré esto. Mi madre escribió esta carta. Para ti, dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Fernando cerró los ojos por un momento, como si estuviera asimilando el impacto de sus palabras. Luego, dio unos pasos hacia adelante, acercándose a Isabela con cautela. Nunca imaginé que esta historia volvería a salir a la luz, murmuró, su voz cargada de un dolor que Isabela no esperaba ver en alguien tan poderoso. ¿Qué pasó entre ustedes?, preguntó Isabela, con tono de urgencia. ¿Por qué nunca me habló de ti? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Fernando suspiró profundamente, como si estuviera cargando el peso de años de silencio. Se acercó a una silla y se sentó, haciendo un gesto para que Isabela hiciera lo mismo. Pero ella permaneció de pie, ansiosa por escuchar las respuestas. Tu madre, Rosa, y yo nos conocimos hace mucho tiempo, cuando éramos jóvenes. No era el hombre que ves hoy. No tenía nada. Estábamos enamorados. Hizo una pausa, su expresión se tornó más distante. Pero la vida nos separó. Ella tomó decisiones, yo tomé otras, y al final, seguimos caminos diferentes. Isabela escuchó esas palabras, pero aún así algo no cuadraba. Esa explicación le parecía demasiado simple para el misterio que envolvía la vida de su madre y la conexión con Fernando. Si solo fue eso, ¿por qué nunca te mencionó? ¿Y por qué tienes una foto de ella en tu oficina?, insistió Isabela, ahora con un tono más firme, decidida a llegar al fondo de esa historia. Fernando se pasó la mano por el cabello, claramente incómodo. Sabía que esa conversación no terminaría fácilmente. Cuando nos separamos, fue por una serie de malentendidos. Siempre quise volver a encontrarme con ella, pero no tuve el valor. Y, cuando descubrí que tenía una hija, Fernando vaciló, sus palabras parecían pesar. Hice algunas cosas de las que no estoy orgulloso. Tratando de olvidarla, me involucré en un matrimonio que nunca fue por amor, construí una vida de fachada, todo para intentar enterrar el pasado. Isabela permaneció en silencio, procesando todo aquello. Sentía que había algo más profundo aún, algo que Fernando se resistía a revelar. Y entonces, él la miró directamente a los ojos, con una expresión de quien está a punto de revelar un secreto que había guardado por mucho tiempo. Isabela, yo creo que podría ser mi hija. Las palabras de Fernando resonaron en la sala como un trueno que rompe el cielo en un día silencioso. El mundo de Isabela parecía girar a su alrededor, y por un momento, no supo cómo reaccionar. Su mente no lograba procesar todo aquello de una sola vez. La posibilidad de que el hombre sentado frente a ella fuera su padre era algo que jamás había considerado. Sintió que sus piernas flaqueaban y esta vez aceptó la invitación para sentarse. Sus manos temblaban mientras sostenía la carta de su madre, y la sensación de confusión y desesperación la envolvía. ¿Cómo es posible? Finalmente logró preguntar, su voz era débil, casi un susurro. Fernando bajó la cabeza por un momento, como si se estuviera preparando para contar toda la verdad. Tu madre nunca me dijo que estaba embarazada. Cuando nos separamos, desapareció de mi vida sin explicaciones, y yo seguí adelante. Pero años después, descubrí que había tenido una hija, tú, y desde entonces, siempre me he preguntado si podría ser mía. El mundo de Isabela acababa de tambalearse de una manera que nunca hubiera imaginado. Fernando Rosas, el hombre que conoció en esa entrevista, el empresario exitoso que exudaba poder y misterio, ahora afirmaba ser su padre. Las palabras aún resonaban en su mente, como una verdad que no estaba lista para aceptar. Sentada en la silla, Isabela intentaba recuperar el aliento. Su mente daba vueltas en círculos. Todo lo que conocía sobre su vida, sus orígenes, ahora parecía incierto. El silencio entre ella y Fernando estaba cargado de preguntas no formuladas, mientras ambos intentaban procesar el peso de aquella revelación. Esto no puede ser verdad, murmuró Isabela, casi para sí misma. Mi madre nunca mencionó nada sobre esto. Ella siempre fue una mujer honesta, reservada, pero nunca me ocultó algo tan grande. Fernando se inclinó hacia adelante, con una mirada de dolor y arrepentimiento en sus ojos. Yo tampoco quería creerlo cuando lo supe por primera vez, dijo con voz baja y tensa. Pero, con el tiempo, las dudas comenzaron a crecer dentro de mí. Cuando descubrí que Rosa tenía una hija, ya era demasiado tarde para intentar encontrarla. Intenté contactarla algunas veces, pero ella nunca respondió. Y ahora, aquí estamos.
Isabela sentía una mezcla de emociones. Parte de ella quería creer que todo era un malentendido, pero otra parte, la parte más instintiva, sabía que había algo de verdad en todo esto. Siempre había sentido que su madre escondía algo, una parte de su vida que nunca reveló del todo. Pero la posibilidad de que Fernando fuera su padre era algo que nunca había considerado. Se levantó, incapaz de quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro en la sala, tratando de procesar cada detalle de la historia que Fernando acababa de contar. Las preguntas se agolpaban en su mente, y finalmente, una de ellas explotó en su boca. ¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó Isabela, mirando directamente a Fernando. Si realmente es mi padre, ¿por qué me crió sola? ¿Por qué decidió ocultarme de usted? Fernando la observó en silencio por unos segundos antes de responder, con un tono de tristeza en la voz. Creo que tu madre intentaba protegerte. Nuestra relación terminó de manera muy complicada, con muchos errores de ambos lados. Cuando nos separamos, hubo una pelea que nunca se resolvió. Tal vez pensó que mantener la distancia sería la mejor manera de asegurarse de que creciera sin esa carga del pasado. Pero lo que más me duele es que nunca me dio la oportunidad de enmendar mis errores. Isabela sintió las lágrimas arder en sus ojos. Recordaba a su madre como una mujer fuerte, decidida, que siempre ponía las necesidades de su hija por delante. Pero ahora empezaba a darse cuenta de que tal vez su madre también llevaba consigo las cicatrices de un pasado lleno de dolor, algo que nunca compartió. ¿Y qué es lo que quiere de mí ahora?, preguntó Isabela, tratando de mantener la compostura. ¿Qué espera después de tantos años? Fernando vaciló, claramente luchando con sus propios sentimientos. Finalmente, se levantó y dio algunos pasos hacia Isabela, deteniéndose a unos metros de ella. No sé qué esperar, Isabela. Solo sé que, si hay alguna posibilidad de que seamos padre e hija, necesito intentar entenderlo. Necesito intentar reparar lo que se rompió, aunque sea demasiado tarde. Isabela no sabía qué pensar. La verdad era abrumadora, y sentía que estaba perdiendo el control de su propia historia. Todo lo que conocía sobre su vida parecía haber sido arrebatado de sus manos. Y ahora, frente a ella, estaba un hombre que podría o no ser su padre, pero que estaba tan confundido y perdido como ella. No sé si estoy lista para esto, confesó Isabela, con la voz entrecortada. No sé cómo manejar esta posibilidad. Fernando dio un paso hacia atrás, respetando la distancia que ella necesitaba. Lo entiendo, dijo suavemente. Y no te voy a obligar a nada. Pero quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hacer lo que sea necesario para descubrir la verdad. El silencio volvió a caer sobre la oficina, pero esta vez era un silencio diferente. Era como si, de alguna manera, ambos supieran que este era solo el comienzo de un camino mucho más complejo y doloroso. Quedaban muchos más secretos por revelar, muchas más verdades ocultas por desenterrar. Isabela sabía que no podía simplemente darle la espalda a esta nueva realidad. Por más difícil que fuera, necesitaba respuestas. Y el único camino hacia ellas era enfrentarse al pasado que su madre había luchado tanto por ocultar. Miró a Fernando una última vez, con los ojos aún llenos de incertidumbre. Lo pensaré, dijo, antes de darse la vuelta y salir de la sala, dejando a Fernando solo con sus pensamientos y arrepentimientos. Isabela caminaba por las calles sin un destino claro, aún procesando el impacto de la revelación de Fernando. Cada paso le parecía más pesado que el anterior, y su mente era un caos de pensamientos. Él puede ser mi padre. La pregunta resonaba una y otra vez en su cabeza, junto con la imagen de la carta que su madre había escrito, llena de arrepentimiento y secretos. Al llegar a casa, Isabela se tiró en el sofá, incapaz de lidiar con la tormenta de emociones que la consumía. Tomó de nuevo la carta de su madre, pasando los dedos por las palabras escritas a mano, como si buscara algún significado oculto entre las líneas. ¿Qué más había ocultado su madre? ¿Por qué nunca habló de Fernando? ¿Y qué significaba esto para su vida ahora? Los días siguientes fueron un torbellino de dudas. Isabela sabía que necesitaba respuestas, pero no sabía por dónde empezar. La idea de que Fernando fuera su padre parecía sacada de una película, algo tan distante e irreal que ni siquiera podía aceptarlo del todo. Pero, al mismo tiempo, había una parte de su corazón que le decía que aquello podía ser cierto, y no podía ignorarlo. Decidida a no dejarse llevar por la incertidumbre, Isabela decidió hacer algo que había estado posponiendo durante años: visitar el antiguo apartamento donde su madre vivía antes de fallecer.
Había muchas cosas de su madre guardadas allí, y quizás, entre los recuerdos, podría encontrar pistas que ayudaran a llenar los vacíos de esa historia tan confusa. El edificio era modesto, situado en un barrio tranquilo de la ciudad. Isabela apenas había puesto un pie allí desde la muerte de su madre, pues el lugar la hacía revivir recuerdos dolorosos. Pero ahora sentía que era el momento de enfrentar esa parte de su pasado. Al entrar al apartamento, el olor familiar del lugar trajo una oleada de nostalgia. El pequeño espacio estaba exactamente como lo recordaba, con los muebles antiguos y los objetos personales de su madre cuidadosamente organizados. Había una sensación de vacío allí, una ausencia que siempre le había incomodado. Isabela comenzó a revisar cajones y cajas, buscando algo que pudiera conectar a su madre con ese periodo de su vida que nunca mencionó. Papeles antiguos, fotos de su infancia, cartas de amigos lejanos, nada parecía contener las respuestas que buscaba. Pero entonces, al abrir una vieja caja de madera, Isabela encontró algo que la hizo detenerse por un momento. Era una fotografía amarillenta por el tiempo, de su madre y Fernando, jóvenes y sonrientes. Estaban abrazados, claramente enamorados. Era una imagen que contradecía todo lo que su madre le había mostrado sobre su pasado. Isabela se quedó allí, mirando la foto, tratando de entender cómo aquello había podido mantenerse en secreto durante tanto tiempo. Mientras sostenía la fotografía, algo cayó de la caja. Un pequeño cuaderno de notas, con la tapa gastada y llena de garabatos antiguos. Isabela abrió el cuaderno y comenzó a pasar las páginas. Allí, su madre había escrito sobre los días que pasó con Fernando, sobre el amor que sentía por él y sobre el dolor de tener que separarse. En las últimas páginas, el tono de la escritura cambiaba, volviéndose más oscuro. «Nunca quise que él supiera», decía una de las últimas frases del diario. «Quería proteger a mi hija de este mundo de poder y mentiras. Fernando no es el hombre que yo amé. Él cambió. Y temo que pueda cambiar nuestra vida de maneras que no puedo prever». Isabela se quedó en silencio, sintiendo el peso de las palabras de su madre. Las respuestas que tanto buscaba estaban allí, pero con ellas venían nuevas dudas. Su madre lo amó, pero temía al hombre en el que Fernando se había convertido. Y ahora, ella estaba en medio de esa tormenta, intentando juntar los pedazos de una historia que había sido escondida durante tanto tiempo. Cerró el cuaderno con cuidado y lo colocó junto a la foto. El miedo de su madre era claro, pero también lo era el hecho de que Fernando quería, de alguna manera, reparar el pasado. Isabela no sabía si estaba lista para enfrentar todo esto, pero sabía que ya no podía seguir huyendo. La verdad estaba finalmente saliendo a la luz, y tendría que decidir qué hacer con ella. Con el cuaderno y la foto en sus manos, Isabela sabía que el siguiente paso sería inevitable, volver a hablar con Fernando. Pero esta vez, estaría preparada, con las respuestas de su madre a su lado, lista para confrontar al hombre que tal vez fuera su padre. Los días que siguieron fueron de introspección para Isabela. La revelación sobre su madre y Fernando había cambiado por completo la forma en que veía su propia vida. No se trataba solo de descubrir que Fernando podría ser su padre, se trataba de entender las decisiones que moldearon su existencia, las historias que su madre había llevado en silencio, y las razones que los llevaron a separarse. Pasaba horas mirando la foto y el diario de su madre, intentando encontrar respuestas que no estaban allí. Por más que Fernando se había mostrado arrepentido y dispuesto a construir una nueva relación, Isabela aún se sentía insegura. El dolor de haber crecido sin saber sobre esa parte importante de su historia la hacía cuestionarse si estaba realmente lista para aceptar a Fernando en su vida. Una mañana, después de muchas noches de sueño inquieto, Isabela decidió que era hora de tomar una decisión. Sabía que no podía evitar este asunto para siempre. El pasado estaba ahí, frente a ella, y tenía que enfrentarlo. Pero al mismo tiempo, el futuro estaba en sus manos, y solo ella podía decidir cómo construir su vida a partir de ese momento. Con esa convicción en mente, Isabela tomó el teléfono y llamó a Fernando. La voz de él, al contestar, era cautelosa, como si hubiera estado esperando este momento, pero sin querer apresurarla. «Isabela, es bueno escuchar tu voz», dijo Fernando con un tono suave. «¿Cómo estás?». Ella respiró hondo antes de responder. «He estado pensando mucho sobre todo, sobre lo que me contaste, sobre mi madre y sobre lo que todo esto significa». Isabela hizo una pausa, sintiendo el peso de sus propias palabras. «Y creo que estoy lista para empezar a entender mejor esta parte de mi vida. Pero necesito ir despacio, Fernando.
Aún no sé cómo me siento al respecto. Fernando guardó silencio por un momento, respetando lo que Isabela había dicho. Cuando finalmente respondió, su voz estaba llena de comprensión. Lo entiendo, Isabela. No voy a apresurar nada. Estoy aquí, dispuesto a darte el tiempo y el espacio que necesites. Todo lo que quiero es poder estar presente, de la manera que tú te sientas cómoda. Las palabras de Fernando le trajeron un poco de alivio a Isabela. Sabía que no sería fácil, pero al menos él estaba dispuesto a respetar su tiempo. Y eso, para ella, era un primer paso importante. Gracias por entender, respondió ella. Creo que podemos vernos pronto para hablar más, pero sin prisa. Hay muchas cosas que necesito procesar. Por supuesto, dijo Fernando, con un tono amable. Cuando estés lista, avísame. Estaré esperando. Isabela colgó el teléfono y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en control de su propia vida. Sí, el pasado había traído secretos dolorosos, pero ahora tenía el poder de elegir cómo seguir adelante. Lo que Fernando le había dicho, que quería ser parte de su vida, era algo que aún estaba decidiendo si aceptaría o no. Pero, independientemente de su elección, Isabela sabía que el futuro se moldearía a partir de sus propias decisiones. En las semanas que siguieron, empezó a reconstruir su rutina, poco a poco, incorporando momentos de reflexión y tratando de reconectar con la memoria de su madre de una manera más comprensiva. El diario que había encontrado no era solo una colección de secretos, sino también un testimonio de amor y sacrificio. Su madre había hecho lo que consideró necesario para protegerla, aunque eso significara mantener a Fernando a distancia. Isabela visitó nuevamente el antiguo apartamento de su madre. Esta vez, se sintió más ligera. Caminó por las habitaciones, tocando los muebles y objetos que formaban parte de su infancia, y por primera vez, sintió que estaba en paz con lo que había descubierto. Ya no temía las respuestas, porque ahora entendía que su vida era el resultado de muchas decisiones difíciles, y que tenía la oportunidad de seguir adelante de manera diferente. Un mes después, Isabela finalmente decidió que estaba lista para encontrarse con Fernando de nuevo. Lo llamó y acordaron reunirse en un café discreto, lejos de las miradas curiosas del mundo de los negocios. Cuando lo vio llegar, sintió una mezcla de nervios y expectativa, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio. Estaban a punto de comenzar algo nuevo, algo que ambos habían perdido con el paso de los años. Sentados frente a frente, la conversación fluyó de manera más natural esta vez. Fernando compartió historias de su juventud, de cómo él y Rosa se conocieron, y de cómo lamentaba las decisiones que había tomado. Isabela, por su parte, habló sobre su infancia, sobre los recuerdos que tenía de su madre y sobre los momentos felices que compartió con ella. Al final del encuentro, Isabela aún no tenía todas las respuestas, pero sabía que estaba en el camino correcto. Fernando ya no era solo el hombre poderoso que había conocido en una entrevista. Era alguien que, a pesar de sus errores, estaba dispuesto a intentar formar parte de su vida, si ella se lo permitía. Y por más complicado que fuera, Isabela estaba dispuesta a dar ese primer paso. Con una sonrisa tímida, se despidió de Fernando, sabiendo que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Y esta vez, tenía la certeza de que estaba lista para enfrentarlos, con la verdad a su lado.